Cuando imaginamos una gran obra del mundo antiguo, casi siempre pensamos en algo que sube: una pirámide, un templo erigido hacia el cielo, una torre hecha para ser vista desde lejos. Pero existen lugares donde alguien hizo exactamente lo contrario. En vez de apilar piedra hacia arriba, esas personas cortaron la roca hacia adentro, cavaron hacia abajo, esculpieron el vacío, y el resultado son estructuras que, aún hoy, dejan a ingenieros y arqueólogos frente a una pregunta incómoda. En este documental, vamos a descender hasta 5 de esos lugares. 5 construcciones reales, repartidas por continentes diferentes, separadas por miles de años. En todas ellas, la ciencia confirma la escala y la ingeniería. Y en todas ellas, también, queda una pregunta que nadie ha conseguido cerrar por completo. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? O, en algunos casos, simplemente quién. No vamos a inventar respuestas fáciles, vamos a hacer lo opuesto. Vamos a mostrar exactamente dónde se detiene el conocimiento, porque es en ese punto donde la explicación termina y el silencio empieza, donde esos 5 lugares se vuelven realmente perturbadores. Y vamos a empezar por un país donde iglesias enteras fueron talladas hacia abajo, dentro de la propia roca. Estamos en las montañas de Etiopía, a más de 2000 metros de altitud. Aquí, en vez de construir una iglesia levantando paredes, alguien hizo lo contrario. Tomaron un bloque macizo de roca volcánica y empezaron a cortar de arriba hacia abajo, removiendo piedra hasta que, en medio de la montaña, surgiera una iglesia entera. No fueron 1 ni 2, fueron 11. 11 iglesias medievales, cada una esculpida a partir de la roca sólida, sin ladrillos, sin cemento, sin encaje de bloques, solo piedra retirada con martillo y cincel hasta dejar la forma exacta de un templo. La obra se atribuye al rey Lalibela, que gobernó la región hacia finales del siglo XII e inicios del siglo XIII. Según la tradición, él quiso crear una nueva Jerusalén en suelo africano, después de que las rutas de peregrinación hacia Tierra Santa fueran cortadas. Y, aún según la tradición, todo esto se habría hecho en apenas 24 años. Pero aquí aparece el primer detalle que vuelve extraño el lugar. Piensa en cómo funciona una construcción normal. Empiezas por la base y terminas por la cima. La última piedra colocada queda allá arriba. En Lalibela ocurre lo opuesto. Como la iglesia es esculpida de arriba hacia abajo, la última parte en terminarse es el suelo, el punto más profundo. Y no hay margen para el error. Si el artesano se equivoca en la profundidad, no existe forma de agregar piedra de vuelta. Cada golpe es definitivo. Para aislar cada iglesia, los trabajadores primero cavaban una trinchera profunda alrededor de un bloque de roca, separando aquel bloque de la montaña. Solo después empezaban a vaciar el interior, abriendo puertas, ventanas y columnas hacia dentro de la piedra. La más famosa de esas iglesias tiene la forma de una cruz perfecta, conocida como Bet Georgis. Ella desciende cerca de 12 metros hacia dentro del suelo. Desde arriba se puede ver el dibujo de la cruz grabado en la propia roca. De cerca parece sumergida en la tierra, como si el suelo se hubiera abierto alrededor de un templo que siempre estuvo allí. La explicación tradicional es directa. Fueron trabajadores con herramientas simples a lo largo de muchos años, movidos por la fe. Y eso probablemente es correcto. Pero hay 2 preguntas que esa explicación deja abiertas. La primera es la fecha. La interpretación más aceptada apunta a los siglos XII y XIII. Pero algunos investigadores creen que partes del conjunto pueden ser mucho más antiguas, fruto de varias fases de construcción a lo largo de siglos. Todavía no existe consenso sobre cuándo se hizo el primer corte en la roca. La segunda pregunta es más incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué esculpir una iglesia entera hacia abajo, en negativo, removiendo toneladas de piedra con martillo y cincel, cuando técnicas de construcción más simples ya eran conocidas en la época? Levantar paredes habría sido más rápido y más fácil. Alguien eligió, deliberadamente, el camino más difícil, y esa elección todavía no tiene una explicación completa.
La leyenda local dice que ángeles trabajaban de noche, terminando lo que los hombres empezaban de día. Es una historia bonita y revela cuánto la obra parecía imposible incluso para quienes vivían allí. Pero es tradición, no explicación. La explicación real, aquella que diría exactamente por qué tanta gente decidió cavar hacia dentro de la tierra en vez de construir hacia arriba, esa todavía se nos escapa. Y si aquí al menos sabemos quién ordenó la obra, el próximo lugar invierte hasta eso, porque en él nadie sabe quién fue. Vamos al este de China, en la provincia de Hexiang. En el año 1992, algunos agricultores decidieron poner a prueba una leyenda local. Había, cerca de su aldea, varias lagunas que todos llamaban pozos sin fondo. El agua era oscura, quieta, y nadie sabía con certeza qué había debajo. Los agricultores resolvieron bombear el agua de una de ellas para descubrirlo. Tomó 17 días de bombeo, y, cuando el nivel bajó lo suficiente, percibieron que aquello nunca había sido una laguna natural. Era una cámara, una enorme sala excavada en la roca, con paredes rectas, techo alto y pilares de sostén. Y no estaba sola. Alrededor, escondidas bajo las otras lagunas, había más. En total, 24 cámaras artificiales, cubriendo un área de cerca de 30.000 metros cuadrados. Hoy se conocen como las grutas de Longyou, y casi todo en ellas es desconcertante. Cada cámara es gigantesca, algunas con la altura de un edificio de varios pisos. Las paredes, los techos y los pilares están cubiertos, del suelo a la cima, por marcas de cincel paralelas, en un patrón regular y uniforme que se repite en todas las superficies, en todas las cámaras. Para abrir ese espacio, se estima que se removió cerca de 1 millón de metros cúbicos de roca, por cientos, tal vez miles de trabajadores. Y aquí está el problema. Todo esto es antiguo. Fragmentos de cerámica encontrados en el sedimento apuntan a más de 2000 años atrás. Fue una obra colosal, que exigió una organización enorme. Y aún así, no existe un único registro histórico que hable de ella. Ningún texto, ninguna inscripción, ninguna mención a quién la ordenó, quién la ejecutó, o para qué servía. Imagina el tamaño del esfuerzo, 1 millón de metros cúbicos de roca removidos a mano. ¿A dónde fue todo eso? No hay montaña de escombros, no hay vestigio claro del material retirado, y no hay siquiera una frase escrita que explique por qué alguien haría algo de esa magnitud y después dejaría que el lugar cayera completamente en el olvido. Las hipótesis existen. Pudo haber sido una cantera gigantesca, un depósito, un refugio militar, un espacio ceremonial. Cada idea tiene algún sentido y ninguna fue probada. No hay tumbas, así que probablemente no eran sepulcros. No hay divisiones de vivienda, ni objetos del día a día, lo que debilita la idea de que alguien vivió allí. Y hay un detalle que vuelve todo aún más extraño. Las cámaras no se conectan entre sí, cada una fue cavada por separado. Los trabajadores en el fondo de una gruta no conseguían ver lo que pasaba en la gruta de al lado. Y, aún así, las paredes mantienen distancias precisas unas de otras, sin romperse. Para conseguir eso, en la oscuridad, sin contacto visual, sería necesario un sistema de medición sorprendentemente avanzado. Hasta las áreas más profundas, donde la luz del día nunca llega, están cubiertas por las mismas marcas paralelas. Alguien trabajó con método y precisión en la oscuridad total. Sabemos cómo fueron cortadas, no sabemos quién las cortó, ni por qué. Y esa ausencia de cualquier registro es tal vez el mayor misterio de todos. En el próximo lugar, el enigma cambia de naturaleza, porque allá sabemos aproximadamente quién construyó y cuándo. Lo que no sabemos es qué estaban escuchando esas personas. Estamos ahora en Malta, una pequeña isla en el Mediterráneo, y vamos a retroceder mucho en el tiempo. Cerca de 5000 años, hasta el período que llamamos Neolítico, la Edad de Piedra. Debajo de una ciudad moderna existe un lugar único en el mundo, el único templo subterráneo prehistórico que conocemos, llamado Hipogeo de Al-Saflieni. Fue excavado en 3 niveles,
descendiendo en la roca caliza, usando solo herramientas de piedra volcánica y cuerno de animal, sin metal, sin máquinas, y lo más curioso es la forma. Las personas que hicieron esto esculpieron debajo de la tierra copias de los mismos templos que otras construían en la superficie, columnas, puertas, techos curvos, una arquitectura entera reproducida en negativo, en el subsuelo. Por eso ese lugar es llamado arquitectura al revés. Quien desciende hasta allá hoy atraviesa cámaras decoradas con espirales y panales pintados con tinta roja en los techos. Era, al mismo tiempo, un santuario y un cementerio. Allí fueron encontrados los restos de miles de personas, pero no es eso lo que vuelve el lugar inolvidable, es el sonido. Existe, en el segundo nivel, una cámara que llegó a conocerse como la Sala del Oráculo y tiene una propiedad acústica extraordinaria. Cuando una voz masculina grave o un tambor suena en una frecuencia específica, en torno a 110 Hz, la cámara entera responde. El sonido resuena, se amplía y parece venir de todos lados al mismo tiempo. La reverberación se extiende por varios segundos. Quien está allí dentro no oye solo el sonido, siente el sonido atravesar el cuerpo. Y aquí llegamos a la pregunta. ¿Esto fue intencional? Un pueblo de la Edad de Piedra, sin ninguna teoría de acústica, sin instrumentos de medición, habría proyectado a propósito una sala para hacer exactamente eso, con la voz humana. Una posibilidad es que sí. Que la cámara haya sido moldeada, intento tras intento, para amplificar cantos y rituales, transformando la voz de una persona en algo que parecía venir de todas partes. Hay incluso estudios preliminares que sugieren que sonidos en esa frecuencia específica afectan la actividad del cerebro humano de maneras particulares, pero es importante separar. Esos estudios todavía son iniciales y no hay consenso. Lo que se sabe con seguridad es que la cámara resuena. Lo que permanece abierto es si eso fue planeado o si fue un azar que aquellos constructores descubrieron y decidieron mantener. De cualquier forma, hay algo perturbador en imaginar una sala oscura hace 5.000 años, con paredes en espirales rojas, donde una única voz se transformaba en el sonido de muchas. Un efecto construido, o descubierto, y después cuidadosamente preservado en la roca. Hasta ahora, vimos lugares donde falta la respuesta para cómo, para quién o para el por qué. En el próximo caso, el misterio es aún más amplio. Son miles de construcciones repartidas por varios países y ni sobre la función básica de ellas los especialistas consiguen ponerse de acuerdo. Volvemos a Europa, más precisamente al interior de Baviera, en el sur de Alemania, y a la vecina Austria. Repartidos por el campo, escondidos bajo granjas antiguas, iglesias y bosques, existen miles de túneles estrechos cavados en la tierra. Se llaman Erdstall. Y aunque están allí hace siglos, nadie sabe con certeza para qué servían. El número impresiona. Se estima cerca de 2.000 de esos túneles en toda Europa Central. Solo en Baviera hay cerca de 700, en Austria cerca de 500, y otros fueron encontrados en Francia, en el Reino Unido y en varios países al este. La datación por carbono apunta en la mayoría de los casos a la Edad Media, entre el siglo X y el siglo XIII. Ahora imagina descender por uno de ellos. Los túneles Erdstall son minúsculos, tienen cerca de 1 metro a 1,40 metros de altura y un ancho de poco más de medio metro. Necesitas avanzar encorvado, a veces arrastrándote, y, en ciertos puntos, el túnel se estrecha aún más, en agujeros apretadísimos por donde solo es posible pasar apretujado uno a la vez. Esos pasajes estrechos conectan un nivel del túnel con otro. Y aquí empieza el enigma de verdad. Cuando los investigadores entran en esos túneles, encuentran casi nada, sin objetos, sin basura, sin señales claras de uso prolongado. Los Erdstall están, en su mayoría, completamente vacíos, como si hubieran sido barridos, y no existe un único documento medieval que explique por qué fueron cavados. La primera mención escrita conocida solo aparece en el año 1449, y aún así, solo da nombre a la tierra encima de los túneles, sin explicar nada.
Sin registros y sin objetos, solo quedan las hipótesis. Y todas tienen problemas. La idea de que eran escondites tropieza con un detalle fatal. La mayoría tiene una única entrada y ninguna segunda salida. Esconderse allí, con un enemigo en la puerta, sería entrar en una trampa sin fuga, con el aire agotándose. Investigadores que intentaron pasar largas horas dentro de uno de esos túneles relataron que el oxígeno empezaba a faltar. La idea de que eran depósitos tampoco se sostiene bien. Son demasiado estrechos y muchos se llenan de agua en ciertas épocas del año. Queda una tercera posibilidad, hoy una de las más discutidas, que tuvieran un propósito espiritual o ritual, que aquellos pasajes apretados por donde la persona necesita apretujarse y salir del otro lado tuvieran un significado simbólico que perdimos por completo. Repara en lo que vuelve ese caso tan incómodo. No es un túnel aislado y extraño. Son miles de ellos, repetidos con la misma forma en varios países a lo largo de siglos, un esfuerzo colectivo gigantesco. Y, aún así, la cosa más común entre todos ellos es el vacío. Miles de túneles cavados a mano y casi nada dejado atrás que explique el motivo. En el último lugar de nuestro descenso, el cuadro se invierte una vez más. Allá sabemos quién construyó y sabemos cuándo. Lo que nadie consigue explicar bien es cómo lograron un acabado que parece imposible para la época. Nuestra última parada queda en India, en el estado de Bihar. Allí, excavadas en colinas de granito, están las cuevas más antiguas jamás talladas en la roca en todo el país. Fueron hechas en el siglo III a.C., durante el Imperio Maurya, y varias fueron dedicadas por el emperador Ashoka, hacia el año 261 a.C., a una secta de ascetas hoy desaparecida, los ajivikas. Hasta aquí, ningún misterio. Sabemos quién, sabemos cuándo, y hay inscripciones antiguas que confirman todo. El misterio está en las paredes. El interior de esas cuevas fue esculpido en granito, una de las rocas más duras que existen, y, aún así, las superficies fueron pulidas hasta quedar lisas como un espejo, tan lisas que aún hoy reflejan la luz como vidrio oscuro. Ese acabado llegó a conocerse como pulido Maurya. Escáneres láser modernos midieron esas paredes en detalle, y el resultado es impresionante. Superficies largas con variación inferior a 1 centímetro, esquinas precisas, techos curvos uniformes de principio a fin, todo esto en granito, cortado y pulido a mano, hace más de 2000 años. El pulido es tan regular que cubre hasta los techos curvos y las esquinas, sin fallas. Algunos estudiosos llegaron a decir que esa precisión supera la de las mejores construcciones griegas de la antigüedad. Y hay un detalle que aumenta el enigma. Esa técnica de pulido espejado parece haber desaparecido después del período Maurya. Ninguna de las grandes cuevas indias posteriores, ni siquiera las célebres grutas esculpidas siglos después, alcanzó ese mismo nivel de acabado. Fue como si un conocimiento extremadamente avanzado hubiera surgido, hubiera sido aplicado con perfección y después se hubiera perdido. En una de las cuevas, inclusive, el trabajo fue abandonado a la mitad, porque el granito se rajó, un recordatorio de cuán difícil era aquello, incluso para quienes dominaban la técnica. La pregunta entonces no es quién ni cuándo, es cómo. ¿Cómo artesanos de la antigüedad lograron un pulido perfecto en granito, a mano, con las herramientas de la época? Existe una explicación más conservadora, y ella es probablemente la más cercana a la verdad. La técnica pudo haber llegado de fuera, traída por artesanos venidos del antiguo mundo persa, después de las conquistas de Alejandro, usando abrasivos muy duros para desgastar la piedra poco a poco. Es una hipótesis sólida, pero el detalle exacto de cómo ese acabado espejado fue obtenido a escala con tamaña regularidad todavía se discute. La pieza final de la explicación sigue faltando. Y es aquí, después de descender por 5 lugares en 5 rincones del mundo, donde percibimos lo que ellos realmente tienen en común. No es la época, porque los separan miles de años. No es el pueblo, porque fueron civilizaciones diferentes que nunca se encontraron. No es siquiera la técnica,
porque cada una resolvió el problema de la roca a su manera. Lo que esos 5 lugares tienen en común es la laguna. En todos ellos, la ciencia consigue describir lo que fue hecho con precisión, y en todos ellos, en algún punto, la explicación se detiene. En la libela falta el porqué. En Longueuil falta el quién. En Malta falta saber si el sonido fue intención o azar. En los túneles de Europa falta la función. En India falta el cómo. Y tal vez sea exactamente eso lo que vuelve esos lugares tan fascinantes, no las respuestas fáciles, sino las preguntas honestas que ellos todavía nos obligan a hacer. Cada uno es el retrato, esculpido en la piedra, de un conocimiento que existió, fue aplicado, y después se perdió en el tiempo. Ese mismo patrón, de una habilidad que parece superar lo que esperaríamos de la época, aparece en otros misterios que ya investigamos en este canal, cuando miramos hacia construcciones colosales que parecen simples ruinas, pero esconden problemas de ingeniería mucho mayores de lo que aparentan. Y él abre una última pregunta, porque en casi todos esos lugares hay un mismo elemento que todavía no examinamos de cerca: los pasajes, los corredores cortados directamente en la roca viva con una precisión que, según muchos, no debería ser posible para las herramientas disponibles. Si hoy vimos 5 lugares esculpidos en la piedra, en el próximo video vamos a descender por esos pasajes e investigar cómo civilizaciones antiguas cortaron la roca viva con tamaña exactitud, porque si hay algo más difícil de explicar que por qué cavaron, es cómo consiguieron cortar la piedra del modo en que la cortaron.